Muy buena tarde, sean bienvenidos a su programa Cuida tu salud mental desde la CONASAMA. El día de hoy vamos a revisar el tema de la importancia de los primeros auxilios psicológicos y tenemos el gusto de contar con nosotros a la maestra Beatriz Ramírez Beltrán. Ella es psicóloga clínica del SECOSAMA Iztapalapa. Bienvenida, Betty. Muchas gracias, doctora. De verdad, un honor estar contigo aquí y con todo el equipo de CONASAMA. Gracias por la invitación. Y yo soy la doctora Rosario Andrade de CONASAMA. Entonces vamos a empezar con el tema, Betty, y me gustaría empezar preguntándote qué son los primeros auxilios psicológicos. Mira, los primeros auxilios psicológicos son una estrategia muy definida que sirve, que se ha creado a partir de ver los incidentes críticos, la respuesta de las personas ante incidentes críticos. Por incidentes críticos vamos a entender esas situaciones totalmente inesperadas que ponen a prueba a la persona para dar una respuesta lo más rápido posible, y estas situaciones suelen ser demasiado dolorosas, demasiado impactantes para la persona, salen por mucho de lo común y llevan a la persona a tener estrés, altos niveles de estrés y respuestas para afrontarlo, pues no necesariamente las más adecuadas. Me gustaría más aclarar que un incidente crítico puede ser como dos niveles. Lo que es el nivel individual, por ejemplo, accidentes, secuestros, violaciones, etcétera, ese tipo de accidentes automovilísticos que son pues de alto impacto. Como algo personal, Como entonces. algo personal, exacto. Y la otra parte es lo que pues cotidianamente conocemos como desastres naturales, que son incidentes más comunitarios, más de orden social, de mayor impacto, y son los desastres naturales, no sé si terremotos, inundaciones, o también aspectos de tipo social como terrorismo, bombas, etcétera, que impactan a la sociedad y que entonces no son cosas que pasen en la vida común y que al vivirlo el humano pues se ve sometido a un nivel de estrés muy alto, que le llamamos estrés por incidentes críticos, y ponen a prueba a la persona. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente en esas condiciones, pues todos nosotros podemos tener estos recursos que salen y nos tratan de ayudar a sobrevivir ante dicha situación. Sin embargo, se ha visto que el no manejo adecuado de este estrés, de esta vivencia, cómo la está viviendo el individuo, puede impactar en su salud mental. Ahora, antes de responder bien la pregunta, quisiera decirte que cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos, hablamos no nada más de la persona que está en la situación crítica, sino incluso la gente que le rodea, familiares, compañeros de trabajo, amistades, personas que están al lado, que también pueden verse afectadas por este incidente crítico. O sea que en casos como este que decíamos de vivencias personales, también pueden verse afectadas las personas alrededor de quien vivió el evento. Exacto. ¿No? Por ejemplo, tú mencionabas una violación, un asalto o alguna situación muy crítica. Ahí también no solo se ve afectada la persona, sino también quienes están a su alrededor. Exacto, ¿no? Y tienen también esta respuesta de estrés elevada y también se activan estos recursos. Entonces, al activarse estos recursos, repito, a veces no necesariamente se está haciendo un uso adecuado o un manejo adecuado, un proceso adecuado del estrés, y se puede complicar, ¿no? Puede poner en riesgo la salud física y mental de las personas si no se lleva un adecuado proceso del manejo, de afrontamiento. Por ello surge lo que son los primeros auxilios psicológicos, que es esta estrategia muy definida, muy clara, que busca en los primeros instantes posteriores a este incidente crítico dar un apoyo humanitario, pero desde un contexto muy definido de protección y en búsqueda de cuidar los derechos humanos de los dolientes, de los afectados, pero buscando activar estos recursos y dar un mejor encauce a la vivencia, a la experiencia que están viviendo. Entonces, que tengan un buen afrontamiento de todo esto que se va desatando con una crisis que se ve desencadenada a la vez por algún evento. Exacto, ¿no? Exacto. Que no, porque en ocasiones socialmente se nos puede invitar a no expresar, a la mejor a
contener o tenemos mucho dolor y no lo sabemos manejar o darle ese espacio para su expresión sana, y entonces eso puede complicarse a la larga y pueden empezar a desarrollar problemas pues como trastornos de estrés postraumático, que es un estrés ya crónico, ya con mucha afectación y que hemos visto varias películas que hacen señalamiento de esto, y o trastornos como la ansiedad, la depresión o problemas incluso a la salud, ¿no? Exacto. Entonces tú dirías que estos primeros auxilios psicológicos nos van a ayudar justo para evitar que una persona que se sometió a una situación de crisis, por ejemplo, un asalto que fue muy violento, llegue a tener un trastorno de estrés postraumático, ¿puede ser? Sí, claro, entre ellos, ¿no? O pueda tener también mejor depresión o problemas ya para relacionarse con las personas, alguna afectación a nivel de salud en general, ¿no? Ahora, no todas las personas que han estado en una situación así requieren per se primeros de un auxilios apoyo como este. No, también hay criterios para poder definir cuándo sí, a quién no, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí qué podrías decirnos, ¿a quién no le daríamos primeros auxilios psicológicos y a quién sí? Lo principal que se busca en los primeros auxilios psicológicos es la parte de reactivar estos recursos que tenemos cada uno de nosotros y que la persona pueda poco a poco ir resolviendo la situación de manera efectiva, ¿no? Cuando hay alguien que per se ya lo está manejando, está haciendo lo conducente, se está cuidando su salud, pero también está buscando los apoyos que requiere, está expresando adecuadamente su emoción, está dando un buen cauce a todo lo que es esta experiencia tan traumante, tan de crisis, pues entonces ahí no consideraríamos tan necesarios los primeros auxilios psicológicos. Sí, hay algunas poblaciones que sí sabemos que están en riesgo y que hay que poner atención ante situaciones de crisis, como por ejemplo los niños, ¿no? Claro. Que pueden sentirse de repente solos o desconcertados por la situación. A veces si hubo sus padres o cuidadores principales se vieron afectados por este incidente, pueden estar con mucho miedo, en situación de desamparo, y hay que tratar de cobijarlos y hay que tratar de apoyar a la familia y al niño para que pueda hacer un buen proceso de este tipo de vivencias. Incluso se sugiere, ¿no?, que quien brinde primeros auxilios psicológicos a los niños sean adultos de confianza, ¿no?, de ellos, ya sea un docente, a lo mejor algún otro miembro de la familia, ¿no?, pero con quien el menor se sienta cómodo. Exacto. Entonces, los primeros auxilios psicológicos sirven como para dar esta orientación e incluso enseñar a la familia cómo poder ir manejando y ayudando entre ellos como núcleo familiar a irlo manejando adecuadamente. Ok, ¿y quién puede brindar estos primeros auxilios psicológicos, maestra? Los primeros auxilios psicológicos se brindan por personal capacitado. Es muy importante que sean personas que tienen esta capacitación porque, repito, es una estrategia muy, muy bien definida. Por supuesto puede ser personal de salud mental, claro, puede ser psiquiatras, psicólogos, pero no nada más, ¿no? Pueden ser también los brigadistas, los bomberos, personal paramédico, personal, como comentabas ahorita, docentes. Pueden ser diversos actores que pueden estar relacionados o verse involucrados en algún momento en alguna situación de alguna situación inesperada, crítica, algún incidente crítico, y entonces que tienen que dar respuesta rápidamente a esto. Entonces ya no necesitamos como tal que sean médicos o psicólogos o alguien especialista en salud mental, sino puede ser cualquier miembro de la comunidad. Sí, que esté capacitado. Ahora, es importante, tal vez el término primeros auxilios psicológicos pueda confundir un poco en que se trata de algo como terapéutico, algo para manejar la emoción, etcétera. No, eso no son los primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son esta herramienta, este acompañar, en donde estamos empoderando nuevamente a la persona para que vaya activando sus recursos y podemos ir orientando sobre lugares a los que puede acudir, etcétera. Sin embargo, no tiene que ver con un proceso terapéutico. Eso ya sería otro tipo de atención.
¿sí? Claro. Entonces, por eso lo puede hacer cualquier persona que esté capacitada, ¿no? Por supuesto que puede escuchar aspectos de tipo emocional o la afectación que vivió, por supuesto que sí, también para eso se le capacita cómo manejar esta experiencia. Sin embargo, el fin principal no es una intervención psicoterapéutica, sino más bien es empoderarlo para que vaya activando esos recursos. Exacto, que active esos recursos de cada persona y que serían como lo sano o lo que nos va a llevar a superar esa situación de crisis. Exacto, exacto. Okay. ¿No? Y bueno, pues qué importante esto que nos mencionas, ¿no? En donde pues los primeros auxilios psicológicos ya no tienen que ser brindados por personal específico de salud mental, sino por personas capacitadas, ¿no? Entonces cualquier miembro de la comunidad puede capacitarse en primeros auxilios psicológicos. Por supuesto, y quisiera hacer mucho énfasis en esto porque, por ejemplo, recordemos el terremoto del 2017. Exacto. Veíamos en la calle de repente muchas personas con banquito, decía, soy psicólogo, aquí puedo atenderle, ¿no? En plena calle estaba, bueno, con todo respeto, se vio mucho esta parte. Eso no son los primeros auxilios psicológicos. Cuando nosotros queremos hacer este tipo de intervención, cuando pasa una situación crítica, un incidente crítico, lo que nosotros podemos de repente hacer como humanos es querer ayudar. Nos viene esta parte altruista, esta parte heroína de quiero ir a rescatar y yo también quiero formar parte de este grupo que ayuda, ¿no? a los necesitados. Y es muy bello y la verdad es que se han hecho historias maravillosas desde el sismo del 1985. O sea, bueno, hay una cantidad de historias bellas a este respecto. Sin embargo, lo que se ha visto es que esto tiene que ser organizado, tiene que ser dentro de un proceso que ya está muy definido, sobre todo por Protección Civil, en donde hay tiempos para cada cosa y hay lugares. Entonces, este altruismo debe de ser bien canalizado y claro que si a alguien le interesa aprender puede hacerlo, pero tiene que entender que es todo un sistema. No es yo aprendí primeros auxilios psicológicos, entonces a la primera que hay yo voy y ayudo, no. Por supuesto que habrá situaciones, por ejemplo, puede ser que en carretera nos encontramos con un accidente, tenemos la posibilidad de brindar primeros auxilios psicológicos, pero, por supuesto, con apoyo de los que están llegando, de los servicios que están llegando a brindar el auxilio, ¿no? Entendiendo que primero se ve la vida y se trata de salvaguardar y poner en protección a las personas, y después nosotros queremos, si se nos permite, podemos participar, pero es ante situaciones muy específicas, o sea, lleva un orden, no es nada más voluntariamente, ¿no? Claro. No es heroico. Y acabas de decir algo muy importante, ¿no? Porque mencionas, pues, salvaguardar la vida de los demás, pero también, pues, la propia vida, ¿no? Entonces, exacto, el cuidar de nosotros mismos cuando estamos brindando primeros auxilios psicológicos, creo que es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Entonces, supongamos que ya tenemos a una persona que tomó el curso, se capacitó en primeros auxilios, ¿siempre va a poder brindar estos primeros auxilios psicológicos o habrá algún momento en donde él mismo no pueda? Bueno, ahí viene mucho el criterio de si no ayudo, no hago daño. Entonces hay que tomar muy en cuenta en qué momento sí cabe la intervención, en qué momento estamos más bien interfiriendo las labores, y entonces por eso insisto en que hay que sumarnos al equipo, a la brigada que está atendiendo este incidente crítico. Sin embargo, habrá situaciones en las cuales ya se tiene esta capacitación y se puede hacer esta intervención en un primer momento, si así lo consideramos, o sea, es al criterio. Lo que es importante es entender que no puede ser algo heroico en donde nos exponemos o exponemos a la otra persona, ¿no? Ahora, si por ejemplo estamos involucrados en la situación crítica, también tendríamos que pensar que no podremos ser las mejores personas para brindar esos primeros auxilios psicológicos. Más bien ahí hay que permitir que nos ayuden y dejar que ayuden los que les tocan en ese momento y nosotros dejarnos ayudar. Exacto. Y pensemos en una persona que te dice, no, gracias, yo no lo necesito o yo en este momento no quiero que me brindes esa ayuda. ¿Ahí qué pasaría? ¿Qué procedería? Los primeros auxilios psicológicos deben de ser siempre voluntarios por parte de quien los va a recibir. O sea, esa persona tiene que aceptar que quiere
ese acercamiento y permitir. No podemos ser intrusivos y llegar y yo te quiero ayudar y yo te voy a decir, porque además los primeros auxilios psicológicos no es dar consejos, no es decir o juzgar lo que pasó, no hiciste bien, no hiciste mal. Por eso es tan importante la capacitación, porque se requiere de un lenguaje muy específico, de unos pasos muy determinados, pero principalmente que la persona acepte la ayuda, que esté abierta a ese momento y a veces no aceptará, bueno, pero podemos nosotros decirle, yo estaré por aquí, si en algún momento se te ofrece, con mucho gusto, etc. Y dejamos la puerta abierta, pero respetar los tiempos de cada persona, podemos ser intrusivos. Exacto. ¿No? Entonces van a ser voluntarios, ¿no? Si la persona pues no lo acepta, quedarnos como disponibles, ¿no? Para pues si lo llegara a requerir. Ok, situaciones, maestra Betty, en donde se pudiera llegar a brindar los primeros auxilios psicológicos. Digo, ya nos mencionaste una muy importante que fue el terremoto de 2017, pero ¿qué otras situaciones se pudieran llegar a presentar pues en la vida diaria en donde se pudiera requerir de este apoyo? Por ejemplo, se me ocurre que desgraciadamente ahora en las escuelas los docentes sí tienen que estar preparados para este tipo de incidentes. Desgraciadamente llega un tiempo en donde pueden pasar situaciones de tipo social violentas y en donde los niños requerirán en algún momento de esta manejo para salvaguardar su salud en general. Entonces, puede ser que alguien haya cometido un suicidio, haya cometido suicidio en el mismo plantel y los niños saben, o afuera del plantel, pero los niños saben y el ambiente y la afectación es también para ellos, porque es un integrante de la comunidad, pues ahí habría que pensar en ver quiénes son los más afectados, que están más cercanos, a quienes pudiéramos detectar como los que tienen mayor riesgo y tratar de considerar si es pertinente brindarles primeros auxilios psicológicos. Podría ser ese un ejemplo, ¿no? En el caso de los secuestros, ustedes a veces cuando televisan podemos ver cómo llegan a rescatar a la persona y lo que hacen es que se acerca una persona y está con la persona secuestrada, en lo que los demás están teniendo a los maleantes, ¿no? A los secuestradores o presuntos secuestradores y se los llevan, ¿no? Y entonces, pero vemos como la persona que llega, no llega invasiva, sino llega como con pausa, llega tranquilamente y empieza a hacer esta intervención, este primer acercamiento, porque la persona secuestrada puede estar en una situación de crisis muy importante, entonces, y no sabe qué está pasando, entonces es importante ahí los primeros auxilios psicológicos, acercarse, empezar soy fulanito, vengo de tal, estoy aquí para ayudar, y empieza a dar todo este apoyo para ir protegiendo, para no seguir vulnerando este daño que ya ahí está, ¿no? Y creo que algo muy importante es acercarse con y escuchar con empatía. Claro. ¿No? O sea, pensar que en ese momento pues no importan mis creencias, no importan mis prejuicios, sino pues el acercarse, escuchar y que esto sea de forma empática, ¿no? Una escucha activa. Tienes mucha razón y además, miren, cuando uno llega a una situación, a un siniestro de este tipo, uno llega y debe primero conocer la situación, conocer, por ejemplo, el caso de los sismos, dónde está la zona cero, cuáles son los albergues, quiénes están en los albergues, qué equipo ya está instalado, cuáles son los servicios. O sea, uno tiene primero que llegar y conocer el entorno totalmente, familiarizarse y entender qué hay y qué no hay y cómo se está organizando. Las primeras horas son complicadas porque pues todo es como muy caótico, pero de manera natural la gente busca dónde resguardarse, ¿no? En el sismo del 17, yo participé en la brigada con el Juan N. Navarro, que estuvo en una de los damnificados de Tlalpan. Entonces, la idea era, nos capacitaron, nos reunieron primero, nos dieron esta capacitación, nos recordaron mucho lo que teníamos que hacer, nos indicaron con quién teníamos que ir, en qué situación nos íbamos a encontrar, y ya llegamos y nos presentamos, ¿no? Pero todo, les digo, es todo como muy ordenado, ¿no? Y ya en esa intervención era importante saber incluso si había personas
de alguna etnia, ¿no? Claro. Si había personas con algún tipo de discapacidad, se detectó a los que tenían algún tema ya muy ubicado, había alguien que tenía, era invidente, había quien tenía epilepsia, etc. Se va haciendo todo un censo y ellos ya sabíamos que ellos eran personas que nosotros teníamos que estar muy atentos, ¿no? Y bueno, ya se va organizando todo esto y se pueden ir haciendo estas intervenciones, pero lo conecto por esto que comentas, porque nosotros teníamos que tener muy claro qué población era, cuáles eran esas creencias, y no venimos a imponer nuestras ideas, sino venimos a facilitar. Hay que tener mucho la mente abierta y mucho oído, ¿no? Empático, como bien lo comentas, y tener esta actitud de ayuda, pero no intrusiva, no impuesta, y entender que todos llevan su proceso, ¿no? Exacto. Y aquí en poblaciones vulnerables pensemos en diversidades sexuales, diversidades de género, personas con algún tipo de discapacidad, niños, niñas, incluso en personas adultas mayores. Ahí se requerirá o se requiere algún tipo de preparación especial, de capacitación especial. Definitivamente sí. Los primeros auxilios psicológicos se van también viendo de acuerdo a las características, con todas estas variables que estás mencionando, ¿no? No es lo mismo hablarle a un adolescente y el apoyo que podemos buscar y esperar con un adolescente, la respuesta, pues, así como un adulto o como un niño, ¿no? Hay que saber en qué etapa de la vida están y en qué condiciones se encuentran. Por ejemplo, también las madres de repente, pues madres solteras, ¿no? Que están en una condición muy diferente en cuanto a esta parte de apoyos que tienen y que también se pueden sentir muy, muy vulneradas en ese momento. Quería yo comentar otro tipo de problemática, pero bueno, ahorita la recuerdo porque se me fue, ¿no? No te preocupes, maestra Betty. Y pensemos en todas estas personas que ya están capacitadas, como te mencionaba anteriormente, tienen que llevar algún tipo de cuidado, de psicoterapia o alguna medida en la que tú quisieras enfatizar. Los que son intervinientes. Quienes están brindando estos primeros auxilios psicológicos. Sí, somos humanos, nada al humano nos es ajeno, ¿no? Exacto. Entonces, de repente podemos creernos superhéroes, da un efecto muy peculiar cuando uno está como brigadista, viene esta parte de yo quiero estar, yo quiero ayudar, yo quiero, y es muy fácil romper los límites y es muy fácil querer pasar del otro lado. Entonces, aquí en las brigadas, esta parte del grupo y de llevar los lineamientos y llevar horarios, y llevar funciones, ayuda mucho para dar esta estructura. Entonces, uno debe de llevar cierto orden, debe de llevar ciertos tiempos, debe estar autoobservándose si esto que está sucediendo ya está afectándonos, porque es natural, se escuchan historias pues muy dolorosas, ¿no? O se ven, etcétera, ¿no? Sí, yo recuerdo que estábamos en el campamento y de repente hacían un sonido y eso significa que nos debíamos de callar porque en la zona 0 estaban ya escarbando y parecía que estaban escuchando a alguien, algún sobreviviente. Entonces son sonidos que yo me acuerdo ahorita y sobrecogen, ¿no? Porque era todos, me parece que todos empezaban a alzar la mano y era como silencio, y era callarse, ¿no? Y es un silencio que aplasta, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consciente de lo que está viviendo y de que está expuesto a esa situación estresante, que sale de lo común, que uno tiene que estar ahí dando apoyo y activando esos recursos y que somos humanos. Entonces, sí existen algunas estrategias como el diffusing, que consiste justamente en darnos este tiempo como brigadistas, de reunirnos, de hablar de esta experiencia, comentar cómo nos estamos sintiendo, comentar incluso qué cosas estamos detectando dentro del grupo que se pueden mejorar, que pueden apoyar, y hacer el cierre de ese ciclo de ese día para retirarnos, y se recomienda mucho dejarlo ahí,
porque de repente uno se puede ir con estas experiencias, con estos dolores y llevarlo a casa, entonces empezar a platicar en casa, y la gente, nuestra familia no está preparada para oír ciertas historias, y entonces también empiezan a ser receptores de este dolor. Hay que tener mucho cuidado y hay que llevar como mucha atención a cuidar nuestra salud, cuidarla de nuestra familia y obviamente cuidarla de nuestros usuarios. Exacto, entonces a lo mejor no tener jornadas de más de 12 horas. Exacto. ¿No? Dormir de manera adecuada, alimentarse bien, ¿no? Porque de pronto yo puedo estar apoyando a otros, pero generarme una propia crisis, ¿no? O algún desgaste emocional, físico, ¿no? Por Etcétera. supuesto, Entonces, ¿no? tener acciones de autocuidado, esta técnica que nos mencionabas del diffusing. ¿Alguna otra sugerencia, maestra Vicky? Pues uno tiene que estar muy atento de su salud, de su cuidado, y tiene que tener claro que cuando uno está en apoyo, brindando estos primeros auxilios psicológicos, lo primero es salvaguardar a la persona dentro de sus derechos humanos y brindándole esta posibilidad, entendiendo que ese ser tiene la posibilidad de salir adelante, ¿no? Es hacia donde va a activar. Dentro de esto, pues ayudarlo a que conecte con estos recursos o estas instancias que de repente requiera. Si nosotros detectamos que hay un riesgo, hay que canalizar, hay que pedir ya sea la intervención del psicólogo, psiquiatra, médico, de especialistas ya muy particulares, porque ese también es parte del mismo proceso de los primeros auxilios psicológicos, es detectar estos primeros riesgos y prevenir y tomar acciones, ¿no? Y al final de esto, pues también nosotros cuidarnos, ¿no? Cuidarnos y ser honestos cuando sí podemos o no participar. Claro. Entonces, bueno, ahorita mencionaste otro aspecto que me parece importante recalcar, ¿no? Que es igual que como primeros auxilios psicológicos, pues no se aplican a todas las personas y que habrá personas que requieran otro tipo de atención que sea prioritaria, ¿no? A lo mejor personas que notemos desorientadas, que no responden a ciertos estímulos, que tengan alguna herida de gravedad, ¿no? No le vamos a brindar primeros auxilios psicológicos, sino más bien sería referirla a alguna unidad médica. Exactamente. Dentro de los primeros auxilios psicológicos hay pasos muy, muy específicos. Que es primero hacer contacto, que tengan confianza, que se sientan bien, después escuchar un poco sus problemáticas para ver cuáles son estas necesidades prioritarias que tienen en ese momento y de ahí nosotros poder ir viendo. Entonces, en ese proceso podemos detectar aspectos como si han tenido eventos de vidas estresantes, situaciones estresantes recientemente que ya los hacen más vulnerables. Si han tenido anteriormente tal vez depresión, ansiedad, ya sabemos que ahí hay un riesgo y entonces hay que considerar que valdría la pena, si así fuera necesario, pues referirle, ¿no? Y bueno, y entonces parte de esta intervención es conectarlo a tiempo para que vaya resolviendo y vaya activando, ¿no? Y después damos algunos recursos como el autocuidado, conductas de autocuidado que ya mencionabas, manejar horarios, la expresión emocional, etcétera, para hacer un cierre. Entonces, todo este proceso nos lleva a esto que comentabas, ir detectando a aquellos que están en riesgo y en tiempo dar la intervención y hacer la referencia, y a los que no, bueno, irles dando recursos que les permitan ir resolviendo adecuadamente, ¿no? Y dar seguimiento, porque esa es la otra, en los primeros auxilios psicológicos la intención es ayudar, y a veces no es la intervención, yo digo que no se vale manosear, y luego no, sino hay que ir a ayudar, y después dar seguimientos y cómo va, etcétera, como que no soltar ahí, ¿no? Sino ir viendo que la persona vaya avanzando y vaya activándose adecuadamente. Y vaya respondiendo de manera adecuada, ¿no? Y a su vez, pues previniendo que aparezca algún trastorno, como sería ansiedad, depresión y otros que nos mencionaste en un inicio. Exacto. Bueno, maestra Betty, pues te agradecemos mucho tu presencia y tu colaboración. Muchas gracias por explicarnos un poquito de los primeros auxilios psicológicos. Muchas gracias a todos por su atención y les recordamos que cuentan con la línea de la vida 800-911-2000 y con los centros comunitarios de salud mental y adicciones. Pueden acercarse a las redes sociales de CONASAMA para localizar el centro que les quede más cercano a su región o comunidad. Y recuerden también que dentro de las redes sociales pueden encontrar
los diferentes cursos y capacitaciones con los que contamos. Muchas gracias. Gobierno de México.